Bueno, mis muchachos, hoy venimos con esa serie de videos que nos han caracterizado. Hoy vamos a hablar de Vicente Guerrero. Y vamos a conocer un poco de su historia, pues siempre hemos escuchado de él, pero más a grosso modo, un poco más de lo que hizo por México, pero no conocemos en realidad su historia y cómo fue que llegó a estos caminos, ¿no? Sí, Entonces hoy vamos a mirar un poquito vamos a indagar un poquito en la historia y vamos a mirar qué fue lo que pasó con Vicente Guerrero, dónde nació, mejor dicho, cómo fue toda su vida. Bueno, entonces el primer video que vamos a ver a continuación es del canal de Juan Miguel Zunzunegui para que vayan, se suscriban y puedan, si desean, mirar este video sin interrupciones. Y el siguiente video que vamos a complementar un poquito con esa mini biografía de Vicente Guerrero es del canal Clio, por así es. si quieren ir a verlo, los invitamos también a que se suscriban y miren su contenido. Así Y es. bueno, no siendo más, entonces vamos con los videos. Vamos con esos videos, chicos. Vamos a hablar de México en cortito, porque el 10 de agosto México de en cortico. 1782 nace Vicente Guerrero. Vicente Guerrero en breve se unió a las tropas de Morelos en 1810, fue leal a la causa de Morelos durante toda la causa insurgente. En 1815 se fue a esconder a la sierra de lo que hoy es el estado de Guerrero, desde donde seguía haciendo asaltos y demás a tropas españolas. Reaparece hasta 1821 para sumarse al plan de independencia de Iturbide. Y bueno, Vicente Guerrero tiene frases famosas como aquella de "la patria es primero", cuando seguía siendo un insurgente escondido en la sierra. Cuentan que fue su padre en persona, de parte del gobierno virreinal, a ofrecerle un indulto. El papá de Guerrero fue con su hijo a decirle: hijo, te ofrecen tierras, te ofrecen un indulto, aquí estoy yo, tu padre, suplicándote que dejes las armas. Y que Mm. entonces Vicente Guerrero se voltea con las tropas y les dice: señores, este hombre que ven aquí es mi padre, al cual le debo toda la lealtad, excepto la lealtad a la patria, porque la patria es primero. Y bueno, ahí está escrito con letras de oro en el Congreso de la Unión. Lo curioso es que después se convirtió en presidente de México, lo fue de abril a diciembre de 1829, llegó con un golpe de Estado y se fue con otro golpe de Estado, y llegó apoyado Mm. por el mismísimo embajador norteamericano Joel Robert Poinsett, porque la verdad es que Vicente Guerrero, a pesar de decir que la patria es primero, pues se hizo gran amigo de Joel Robert Poinsett, y su amistad con Poinsett y su hermandad a través de la logia masónica en la que participan juntos fue más Yo importante tengo que que anotar una cosa aquí, es que el señor me parece que es muy afín a lo que es verdaderamente la corona española. ¿Sí? Y casi siempre los videos que yo he podido ver de él son videos que le dan muy duro a todo lo que ha tenido que ver con esos pueblos oprimidos en México. Resalta, Lucy, lo que hizo España en América. Para él fue algo maravilloso. Mm. que la lealtad a la patria, porque aunque todo el mundo culpe a Santana de la pérdida de Texas, la pérdida de Texas es culpa de Vicente Guerrero, porque fue Vicente Guerrero el que llegó a acuerdos con Joel Robert Poinsett para que la población estadounidense comenzara a poblar la provincia de Texas. Eso es la causa de que tiempo después se independicen. Y bueno, finalmente Guerrero también es muy importante por otra cosa. Vicente Guerrero fue el primer perdedor de una elección democrática que no aceptó su derrota y levantó al pueblo en armas. Es interesantísimo porque fue la primera elección democrática de la historia de México. El primer presidente, Guadalupe Victoria, fue electo por el Congreso. A Guadalupe Victoria le tocó convocar entonces, organizar las primeras elecciones para elegir a su sucesor. Y de pronto había dos candidatos, uno era Vicente Guerrero y otro era Nicolás Bravo. Los dos compartían los mismos defectos, los dos eran analfabetas, lo cual para gobernar un país pues sí es un impedimento. Pero además los dos eran masones iniciados por Joel Robert Poinsett, con lo cual estaban al servicio de él y no al servicio de la patria. Por eso Guadalupe Victoria puso un tercer candidato, el que había sido su ministro de guerra, Manuel Gómez Pedraza. Vinieron las elecciones, Manuel Gómez Pedraza ganó,
Vicente Guerrero desconoció su derrota, levantó al pueblo en armas, dio un golpe de estado y tomó el poder, con lo cual inauguró el recreo en la historia de México. A partir de ahí, si quieres el poder, tienes que matar al presidente, o por lo menos derrocar. Y sin embargo, el que a hierro mata, a hierro muere, y Vicente Guerrero llegó a la presidencia en abril de 1829 y fue expulsado violentamente de ella en diciembre de 1829, cuando el Congreso lo declaró incapacitado mentalmente para gobernar. Finalmente Vicente Guerrero salió huyendo porque el vicepresidente, ahora presidente Anastasio Bustamante, lo persigue y lo perseguirá hasta las costas de Oaxaca, donde finalmente lo va a capturar y lo va a fusilar como traidor a la ¿Pero por qué? Lo que pasa fue que el vicepresidente se torció. Una vez que el vicepresidente se tuerce, se va contra de Guerrero. O sea, que era el hacen presidente. como un complot. Lo que entiendo aquí es que, bueno, desde un principio todos tenían como que el que iba a ganar era Vicente Guerrero. Como no Ujú. ganó, hicieron como esa revolución porque no había ganado, después aceptaron que sí había ganado él, y al final el vicepresidente o su fórmula terminó Torciéndose. atacándolo y por eso lo terminó matando. Sí. Y él mismo lo mandó fusilar. Vea pues. Cometió muchos errores Vicente Guerrero, no sé si fue traidor a la patria, aunque se la vendió a Poinsett, aunque destruyó la democracia con su primer golpe de estado, pero lo terrible de esto es que junto con Iturbide es el otro libertador de México. A los dos los fusilamos. Así somos los mexicanos. Pero bueno, un día como hoy nació Vicente Guerrero. Ok. ¿Te imaginas que te hagan una reseña así? Que te celebren el día en que moriste supuestamente siendo padre de la patria, que diste tu vida, ¿no? Por una ideología, por una lucha, por los menos favorecidos, y que celebren tu día así, Dios mío. ¿Sí o qué? Fuerte. La verdad, o sea, no puedo opinar mucho frente al tema porque no conozco muy bien. Quiero ver el otro video y contextualizar un poquito más y saber realmente qué fue lo que pasó de alguien un poco más imparcial, podría decirse así. es. Bueno, chicos, entonces vamos a ver el otro video que es un poco más extenso y nos va a contar la biografía de él un poco más detallada. A ver si logro reconstruir un poquito, porque la verdad el primer video como que, no sé, siento que fue muy subjetivo y no tan objetivo, entonces no sabemos realmente qué pensar. Historia. Vicente Guerrero nació en 1782 en Tixtlan, pequeña población cercana a Chilpancingo en el hoy estado de Guerrero. Durante su juventud, Guerrero trabajó como arriero, ocupación que compartían varios miembros de su familia. Ello le permitió conocer a fondo la región, intrincada y con cientos de pueblos de difícil acceso. De su padre aprendió también a fabricar y reparar armas. Desde mediados del siglo XVIII empieza a crearse una situación de descontento entre los habitantes de la Nueva España por las medidas económicas que toma la corona española. En 1808 se suma a ello la inestabilidad provocada por la invasión de Napoleón a España y la prisión del rey legítimo Fernando VII. Surgen entonces conspiraciones autonomistas e independentistas que culminan con la rebelión del cura Hidalgo en 1810. Por orden de Hidalgo, otro sacerdote, José María Morelos, se encarga de sublevar el sur del virreinato. Guerrero decide unirse al movimiento insurgente y en Chilpancingo se pone a las órdenes de uno de los lugartenientes de Morelos, Hermenegildo Galeana. Él lo nombra capitán del regimiento de Guadalupe. Guerrero participa en el intento de Morelos por apoderarse de Acapulco, en el que los insurgentes fracasan. Mientras tanto, Hidalgo ha sido derrotado y hecho prisionero por los realistas, siendo ejecutado a mediados de 1811. ¡Apunten! Tras la muerte de Hidalgo, Morelos se convierte en el principal líder militar del movimiento y Vicente Guerrero en uno de sus hombres más valiosos por su conocimiento de la tierra caliente, las sierras y los caminos. En 1813, el control de los insurgentes en la región permitió la reunión del Congreso de Chilpancingo, que declaró la separación de la Nueva España, y más tarde, en Apatzingán, promulgó la primera Constitución mexicana. A mediados de 1814, Hermenegildo Galeana fue hecho prisionero en Coyuca y ejecutado.
La muerte de Galeana, seguida Los por la diputados captura y muerte de españoles, Morelos en 1815, marcan a Guerrero y lo convencen de continuar la lucha en cualquier circunstancia. El movimiento insurgente entra en un periodo de decadencia, sin un gran líder. Pero mientras muchos insurgentes se retiran de la lucha y aceptan el perdón real, Guerrero decide volver a la costa y continuar peleando. Rechaza incluso el indulto que el virrey Apodaca le ofrece por conducto de su padre. Al frente de poco... Ok, ahora sí, digamos que el anterior video empieza más o menos en el que, ¿no? Contándonos la narrativa de que él prácticamente robó el poder a otra persona y al final se lo terminaron robando. Y en una parte cuentan que el padre va y le ofrece como unas tierras para que se vaya. Pero acá ya está como un poco más claro, o sea, él ya venía en un movimiento, venía en un apoyo, ya la gente lo conocía, la población lo conocía. Ya entiendo por qué era analfabeta, porque pues igual era del pueblo, ¿no? Era una persona común y corriente No, y antes que decidió como que unirse a esta causa porque sintió que era justa y apoyó y siguió por ahí. Y anteriormente a los españoles no le permitían a los negros estudiar. No, No le permitían por nada del mundo, no podían estudiar. Entonces, todo esto llevó pues a que el hombre no tuviera pues esas oportunidades. claro, tanto ¿Ya? los negros, las mujeres tampoco podían Pero tú sabes por qué estudiar. era. Porque Y ellos los sabían. poquitos que podían estudiar, algunos indígenas pudieron aprender el español, pero eran indígenas, por decirlo, privilegiados, Sí. digamos, hijos de caciques o personas con influencia. Pero imagínate que no lo permitían porque ellos sabían que una vez estas personas aprendieran, ya se iban a sublevar contra ellos. Claro. Entonces, esto lo llevó a que nuestra gente no estudiara. Y todavía se ve eso. Sí, eso es muy cierto. Si nos vamos, digamos, un ejemplo a Colombia, los sectores en donde pues es más complejo poder acceder a el estudio, a ese derecho que tenemos todos, son las zonas donde viven precisamente La estas población, poblaciones, sí. tanto indígenas como afrodescendientes, Sí. que serían la zona del Pacífico, un poco el Caribe en algunos sectores, digamos la Guajira, que Ajá. son zonas de difícil acceso, digamos el Chocó, un Tumaco, que a pesar de que no está tan alejado, digámoslo así, pues no es que tengan las condiciones. Pero es ¿sí? porque viven poblaciones negras y indígenas. Exacto. Por eso. Y digamos que si te fijas, digamos que los que terminan siendo profesores o dedicándose a la docencia en estas poblaciones es precisamente porque ven esa carencia y van precisamente a sus pueblos a tratar de ayudar en algo, aunque faltan muchas. Pocos hombres siguió haciendo lo que mejor sabía, organizar una guerra de guerrillas por toda la Tierra Caliente, que a pesar de sus pocos recursos significaba un dolor de cabeza para el virrey por los ataques sorpresivos sobre las tropas realistas. En 1818, el Congreso de Chilpancingo lo nombró comandante en jefe de las tropas del sur. En esta situación de difícil resistencia, Guerrero busca aliados en el bando realista. Escribe al comandante Armijo y a su subalterno Moya proponiéndoles unirse para lograr la independencia, pero ellos rechazan la propuesta. Independencia de México. Cuando Armijo es reemplazado por Agustín de Iturbide a fines de 1820, la correspondencia del insurgente con los realistas se restablece. El intercambio de cartas fue intenso. Iturbide le propone rendirse, Guerrero que se una a la insurgencia. Al final, ambos comandantes se reúnen en Acatempan y pactan una tregua. El 24 de febrero de 1821, Guerrero visto e en Iturbide otro video. proclaman el Plan de Iguala, en el que se establece el Imperio Mexicano, se ofrece su trono al rey Fernando VII, se proclama su independencia absoluta, así como la igualdad entre todos sus habitantes y la conservación de la religión católica. Si tú te das cuenta aquí, este es el modelo que traía José María Morelos y Pavón. Y lo terminó ejecutando fue Guerrero. Claro, digamos que empezó por Por Hidalgo. y continuamente fue pasando a José María Morelos y Pavón y en últimas instancias terminó bajo el mando de Vicente Guerrero. Juntos, Iturbide y Guerrero comienzan una campaña exitosa a la que se van sumando los gobiernos provinciales y los comandantes criollos del ejército realista, casi sin oposición.
En la Villa Córdoba se encuentran con el nuevo virrey, Juan O'Donoghue, recién llegado a México, con quien firman los tratados que reconocen la independencia. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entra triunfal a la Ciudad de México y consuma la independencia. Pero España no reconoce los tratados de Córdoba y Fernando VII rechaza convertirse en monarca del imperio. Al poco tiempo, Agustín de Iturbide es designado emperador por el Congreso. Pero lejos de brindar estabilidad, la llegada de Iturbide al trono alienta la división entre los mexicanos, todo en medio de una severa crisis financiera. Cuando el emperador disuelve el Congreso acusándolo de conspirar, Guerrero ve este acto como una traición. Junto con el viejo insurgente Nicolás Bravo, se une al plan de Veracruz promulgado por Santana en diciembre de 1822 y luego al plan de Casamata, que proclama la República. Cuando muchos miembros prominentes de su ejército se unen a los rebeldes, Agustín de Iturbide decide abdicar en marzo de 1823 y parte al exilio. Un año después, Guadalupe Victoria llega a la presidencia de México. Guerrero apoya su gobierno contra la rebelión de Nicolás Bravo en 1828. Al terminar el periodo de Victoria, Guerrero se postula como candidato a la presidencia, teniendo como principal contendiente a Manuel Gómez Pedraza. Entre los dos candidatos hay también una división marcada por su pertenencia a distintas sociedades secretas. Guerrero forma parte de los Yorquinos, grupo masónico de corte liberal y pro-estadounidense, mientras que Gómez Pedraza pertenece a la Logia Escocesa, que agrupa a conservadores y es pro-europea. En las elecciones triunfa Manuel Gómez Pedraza, pero Guerrero se niega a reconocer su triunfo y se subleva. Temeroso de los motines que surgen en la capital, el Congreso anula la elección y designa presidente a Guerrero, que toma posesión del cargo en 1829. Guerrero pasa los primeros meses de su mandato intentando darle legitimidad a su gobierno. Rechaza la expedición de reconquista encabezada por el español Isidro Barradas y expide una definitiva abolición de la esclavitud. Apenas le queda tiempo para poco más. Su carácter y educación le dificultan ejercer el cargo. En diciembre de 1829, el vicepresidente Anastasio Bustamante se rebela contra Guerrero. El Congreso declara a Guerrero imposibilitado para gobernar y con ello acepta su sustitución por Bustamante. Guerrero se ve obligado a escapar al sur, al mismo escenario de los tiempos de la Guerra de Independencia. Ahí es capturado a traición en Acapulco, en un barco que lo lleva a Huatulco, donde es entregado a las tropas del gobierno. El capitán de la nave recibe a cambio 50,000 pesos. Después de ser sometido a juicio, Guerrero es fusilado el 14 de febrero de 1831. Con la muerte de Guerrero, se cerró un ciclo histórico de México, el de la insurgencia. Nuestro país no sería un imperio como el que soñó Iturbide, pero tampoco pudo constituirse durante largo tiempo en una república cabal. Las décadas siguientes fueron verdaderamente trágicas para nuestro país. Parecía como si el destino le cobrara su doble parricidio contra los consumadores de su independencia nacional. México se hundía en el caos y la anarquía que prevalecieron durante más de 50 años. Bien vale la pena detenerse un momento a reflexionar sobre los hechos y los personajes que marcaron nuestro nacimiento como nación y que nos legaron el bien mayor de la libertad y de la independencia. Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero son figuras trascendentes. Ninguno de ellos fue, nadie puede o debe serlo, un hombre providencial. Fueron seres humanos, valiosos, complejos, trágicos, hombres, quizá héroes, pero de carne y hueso. Wow. Digamos que acá está muy distinta esa versión. Ya entiendo un poco más cómo fue que entró en todo este contexto, porque pues sí es raro como que una persona que no tenía ni fu ni fa y de pronto presidente, pues sí era algo muy raro. Pero Fue una aquí ya miramos un poco más el contexto, miramos que él ya venía con toda esta revolución, inicia su mandato, termina siendo traicionado y pues finalmente fusilado. Pero digamos que en ese entonces, según lo que cuentan, habían dos bandos, o el europeo o el estadounidense. En este caso el estadounidense tiene como esas raíces inglesas.
Ujú. y el europeo, pues la española. Es que los que nos oprimían como tal eran los En su europeos. momento Eran los eran europeos. los europeos, por lo tanto eran los enemigos. Sí, Y por ende, pues era lógico que si tú no estabas de acuerdo y tú eras una minoría, estuvieras con los estadounidenses. en ese caso. Y es por eso que ya entiendo mucho mejor el por qué después, a futuro, cuando eligen presidentes, pues tiene que haber como ese voto de confianza de los Estados Unidos al decir sí, sí lo aceptamos como presidente. Porque había como Ya entiendo un poco más, sí, esa esa unión, relación esa entre... relación entre ellos dos. Ajá. Ya se entiende un poco más, la verdad, estuvo muy interesante. La historia es muy bonita, es muy chévere y siempre hay formas distintas de verla, Y de interpretar. de interpretarla y de, pues, transmitirla. Entonces aquí vemos un poquito de esas dos formas de interpretación que siento que, pues, nos describe muy bien a todos en general, ¿no? Cada una nos identifica un poco más que Sí. la otra. La cosa es llegar a un punto en que seamos imparciales y coherentes y con historia en mano realmente digamos, no, sí, esta es la real y esta no tan real. Entonces, bueno, chicos, espero les haya gustado muchísimo. Los invitamos a que se suscriban, activen la campanita, compartan y comenten. Así es, chico, un abrazo, pórtense bien, hágale el amor todos los días, por favor. Y un saludito muy especial a José Rocha, que lo queremos mucho, que Dios me lo bendiga, que un abrazo súper fuerte. Y la verdad, pues nosotros sí lo tenemos en cuenta, no diga que lo olvidamos, que usted sabe que es parte de la familia. Y Ezequiel Sánchez también quiero resaltar porque ha venido muy pendiente, Sí, muy activo. Ahí hay otras personas. Vamos a ir reconociendo todos esos trabajos, ese apoyo que nos han brindado, chicos. Así que no se preocupen, que despacio, pero ahí vamos. lentos pero seguros, muchachos. Chao.